observar eh, y nos van a incrementar la suma.
Entonces plantea pues de todos modos te va a fijar algo. Y por el tipo de delito, cuando le lleguen los informes, Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, abogada. Sí, sí, Perfecto. Buenas tardes, Perdón, abogada. perdón, es que estaba en una llamada. licenciada, por favor, dame unos minutitos y te vuelvo a contactar por acá y ya nos ponemos de acuerdo. ¿Ven? No les digo. Más triste. Bueno, ay, a ver, denme un segundo, se me acabó. Ok, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Nos quedamos, si mal no recuerdo. Déjenme buscar el material. Bueno, estábamos platicando la clase pasada, hablamos de una generalidad de todos aquellos que eran los integrantes del sistema financiero, hablamos un poquito de cada una, hablamos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hablamos del Banco de México, hablamos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sí, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, también todavía alcanzamos a platicar de ella, y de la Comisión Nacional también del Sistema de Ahorro para el Retiro, todavía creo que hablamos o alcanzamos a hablar de la CONSAR, y posteriormente hablamos de una figura que eran precisamente los seguros, estos seguros de depósitos bancarios, en qué consistía y quién los manejaba. Decíamos que los manejaba propiamente el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Si mal no recuerdo, ahí nos quedamos, salvo que hayamos avanzado en alguna otra cosa más, pero creo que no. ¿O sí? No, fue ahí. Ahí, ¿verdad? Perfecto. Aquí está. Bueno, acá tenemos nuestro siguiente tema. Obviamente recordemos que seguimos obviamente en las generalidades de toda la constitución del sistema financiero. El siguiente que tenemos son precisamente las entidades financieras. En el caso de las entidades financieras las conocemos como instituciones, pero estas instituciones tienen una característica en específico y precisamente es que funcionan como intermediarios propiamente en la cuestión financiera. ¿Qué quiere decir? Que son los encargados de podernos otorgar o de podernos dar créditos o de podernos dar préstamos, de poder hacer negocios de carácter comercial. También se habla de la inversión de capitales. Es más, también como entidades financieras pueden estar aquellas que presentan algún tipo de aseguramiento. Muchas de las veces pues nosotros los visualizamos como estos bancos que cumplen la función de ser intermediarios, obviamente de inversión, o que cumplen cualquiera de las dos funciones. ¿Por qué? Porque hay unos que sí funcionan como intermediarios y hay otros que lo hacen de manera directa. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Como ejemplo, nosotros de las entidades financieras podríamos poner las cajas de ahorro. Sí sabemos que es una, yo creo que sí sabemos que es una caja de ahorro. O hemos escuchado hablar de ellas. ¿Qué son? Pues es donde vas depositando tu dinero, pero por ejemplo también luego te dan ciertos préstamos después de cierto tiempo, como que vas haciendo una garantía de que tienes tu dinero, de que puedes pagar y te dan un préstamo más alto. Exactamente, es
esas son las cajas de ahorro. Básicamente son sistemas a través de los cuales, pues obviamente nosotros ahorramos, pero tienen la facilidad de que con el tiempo, con determinado uso o inversión, pues obviamente nos pueden otorgar cierto tipo de préstamos, obviamente en base a lo que nosotros pues tenemos ahorrado. Muchas de las veces también las hemos escuchado como cooperativas de cajas de ahorro. Obviamente tienen la misma funcionalidad, nada más que pues obviamente es entre más gente. Eso es como préstamos solidarios. Pues al final de cuentas estos lugares pues son intermediarios, porque son intermediarios para poder conceder préstamos o para poder conceder créditos y demás. Entonces, estas podrían ser las entidades financieras, porque tenemos otras que son las cuestiones bancarias. Ahorita vamos a platicar para allá. También tenemos otra empresa de servicios complementarios. Van a decir, bueno, ¿a quién complementan? Bueno, estas empresas de servicios complementarios complementan a todas las instituciones de crédito. De hecho, tenemos una legislación específica que nos habla acerca de la ley de instituciones de crédito y obviamente esa legislación pues nos habla de toda la gama de instituciones de crédito, sus derechos, sus obligaciones. Pues precisamente en esa legislación, en el Fundamento Legal número 88, nos explica obviamente cómo funciona la parte de las empresas de servicios complementarios. En esta parte tenemos una cuestión porque precisamente para que estas puedan estar reguladas, o más bien para que estas puedan tener esa funcionalidad, tienen que estar reguladas, ¿qué quiere decir? Pues obviamente previamente autorizadas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí, pues obviamente para invertir en estos títulos o en este tipo de empresas que prestan algún tipo de servicio. Puede ser complementario o puede ser auxiliar, cualquiera de los dos está bien. El objeto como tal, vamos a poner el ejemplo para que lo podamos visualizar, son los servicios panamericanos de protección o aquellas sociedades que sirven para brindar información crediticia. Esas empresas como tal, aunque están reguladas por la Secretaría o autorizadas por la Secretaría de Hacienda, son de carácter privado. O sea, lo único que hacen es, por ejemplo, proteger valores o nos hablan acerca de proveer información de los créditos, pero la realidad es que no tienen una relación directa con la parte del propio gobierno. Esa es una de las características. Otro ejemplo, estos servicios de valores, todos hemos visto en algún momento pues, algún tipo de traslado de valores, alguna camioneta que se encarga de recoger cierto dinero de algún comercio, de alguna empresa, de alguna institución y obviamente canalizarlo por cuestión de protección a otro lugar. Esos servicios también funcionan como empresas de servicios o auxiliares o complementarios, por poner ejemplos. Por otro lado, el tercero que tenemos es la parte del sector bancario. En el caso del sector bancario, bueno, pues en ese sí tenemos todos el conocimiento. De hecho, es el que con el que todos podemos tener un contacto de manera mucho más directa, vamos a decirlo así, y mucho más frecuente, porque si nos damos cuenta, pues todos en algún momento hemos tenido algún tipo de trámite bancario, de la naturaleza que ustedes lo quieran ver. Por eso se dice que es el que tiene mayor dirección con parte de la sociedad y con parte del mercado. Ahora, en este caso, lo que se hace es que lo que se transforma o lo que se traslada, por decirlo de alguna manera, son todo este dinero que mueve la gente, o sea, todo estos depósitos que generan las propias personas, lo recepcionan o lo reciben y obviamente se vuelve una fuente de financiamiento porque precisamente este dinero recopilado pues también se utiliza para diferentes tipos de proyectos productivos. Es más, sin que la misma persona puedan enterarse o puedan saber o puedan tener participación de para qué fueron utilizados esos recursos. Y nos ha pasado a todos, pues obviamente yo hago un depósito o es más, vamos a pensar, una nómina, pues una nómina puede ser pagada, no sé, vamos a poner el ejemplo, el día, vamos a pensar que es 15 y vamos a pensar que un 15, pues obviamente se traslada a un día viernes. Probablemente las nóminas quedan depositadas desde el día 13. Sin embargo, a mí como empleado me llegan hasta el día 15. ¿Qué pasa con el depósito de las horas del día 13, el 14 y el 15 que nos cae a cuentas?
Pues eso no lo sabemos, no sabemos si el banco lo prestó, si lo tiene invertido en créditos, si lo tiene guardado, no lo sabemos, porque al final de cuentas ese es el negocio del banco, que se pueda hacer, o de los bancos, que se puedan hacer estos movimientos financieros y que al final de cuentas, bueno, la gente tenga sus recursos sin saber, obviamente, en manos de quién o cómo se estuvieron manejando este tipo de recursos. Obviamente dentro del sector bancario, pues ahí podemos encontrar la parte de dos tipos, vamos a decirlo así, dentro de esta parte de entidad o dentro de esta parte de sector bancario. Por un lado tenemos lo que es la banca comercial y por otro lado tenemos la banca de desarrollo. En el caso de la banca comercial, pues son todos los que conocemos, ¿no? Los bancos Santander, Banorte, Bancomer, etcétera, ¿no? Y en el caso del segundo rubro, que es propiamente la banca de desarrollo, tenemos, por ejemplo, Nafinsa, Bancomext, etcétera. ¿Qué es lo que van a ustedes a investigar para su siguiente sesión? Su siguiente sesión es mañana. Nada más van a buscar información muy superficial acerca de lo que es la banca comercial y acerca de lo que es la banca de desarrollo. Y obviamente, pues, cuáles son los más importantes. En banca comercial pueden elegir el que ustedes quieran. Si ustedes quieren escoger, no sé, Banamex, Bancomer, no importa el banco que ustedes elijan, como ejemplificación de cómo funciona la banca comercial. Y en el caso de banca de desarrollo, sí investiguen, por favor, quién es o cómo funciona la parte de Bancomext y cómo funciona la parte de Nafinsa, ¿sale? Cuestión de 10 minutos que puedan googlear en su Abogada, información y lo van a encontrar. Díganme, Stephanie. perdón, no escuché el segundo. ¿Banco qué me dijo? Aquí está en su diapositiva, es Bancomext y Nafinsa. Muchas gracias. Sí, estos dos, ¿sale? Nada más, pues, no tanto su funcionalidad en cuanto a su organigrama, nada más solamente quién es Bancomext, por ejemplo, de qué se encarga, para qué sirve, ¿sí? Igual con la FINSA. Nada más para que tengan una idea, pues, un poquito más amplia de estas partes que componen el sector bancario. Ahora, en esta parte también entramos y con otro sector que precisamente es al contrario del pasado. ¿Qué quiere decir? El otro era sector bancario con su banca comercial y con su banca de desarrollo. En este caso es el sector no bancario, pero que también sirve como servicio complementario, ¿sí? Bueno. En este caso tenemos a los auxiliares de crédito, todas estas empresas que auxilian o apoyan a las cuestiones relacionadas con los créditos. Una casa de cambio es precisamente pertenece a al sector no bancario, pero que sí tiene servicios complementarios o auxiliares a la cuestión de los créditos. Una casa de cambio, por ejemplo, las uniones de crédito, la cuestión del factoraje, la cuestión de las arrendadoras, las sociedades de ahorro, las SOFOLES, que la vamos a hablar un poquito más adelante, las SOFIPOS, todas estas funcionan de esa manera. Solamente auxilian al crédito porque al final de cuentas hay un movimiento económico, hay un movimiento de capital, de dinero, de alguna manera, directa o indirectamente. Sin en cambio, no está bancarizado, no se encuentra dentro de la banca, ni de la comercial, ni de la banca de desarrollo, ¿sale? Para eso sirve. De hecho, todos estos se les conoce también como la parte de paralelos. Una casa de cambio funciona o se le conoce como un paralelo. ¿Por qué? Porque está paralelo a auxiliar a alguien, en este caso auxiliar al crédito, pero no pertenece propiamente a las entidades bancarias, ¿sale? Bueno. Ahora, en esta parte bursátil se tiene una característica porque el sistema bursátil lo que ayuda o para lo que nos puede servir su manejo es para poder gestionar, ¿sí? O sea, gestionar los valores. Esta gestión de valores es muy importante porque al final de cuentas a todos nos ayuda o nos perjudica de alguna manera. Porque precisamente el sistema bursátil con toda su gama de organismos, como ya lo acabamos de comentar, ¿qué es lo que va a hacer? Pues obviamente va a poder establecer los precios estándares, vamos a decirlo así, del mercado. Obviamente de un instrumento o el costo que necesite existir entre los intermediarios. ¿Qué quiere decir? Que los costos van a ser en manejos parecidos, por decirlo así. No puede haber mucho desfase, ¿sí? En las cuotas o en los precios.
Con esta parte, pues obviamente el sistema bursátil tiene diferentes componentes, ¿no? Pues entre ellos, pues los que van a interactuar, estos sujetos que van a interactuar dentro del sistema bursátil. Claramente, pues va a ser los oferentes y claramente va a ser los demandantes. Ellos van a interactuar o ellos se van a interrelacionar, obviamente no necesariamente de manera física, porque muchos de ellos son ficciones, pero obviamente lo que van a ayudar es que con este intercambio, con esta situación de oferta y demanda, se puedan facilitar los precios de distintos tipos de valores. En esto nosotros lo vemos muy seguido, de hecho nosotros estamos sujetos a toda la parte de la oferta y la demanda día con día en cualquier clase de producto y en cualquier clase de servicio. ¿Qué es lo que pasa si sube la demanda de un producto? ¿Qué es lo que pasa con la oferta? O viceversa. Sí sabemos qué es la oferta y la demanda. Creo que ahí no tenemos ningún problema. Sí. A Sí. ver, otra vez la pregunta, por favor. Sí, ¿qué pasaría si tenemos una alta demanda? ¿Qué pasa con la oferta? ¿O qué pasa si tenemos una alta oferta? ¿Qué pasa con la demanda? Pues varía o cambian los precios, ¿no? Claro, pues tienen que cambiar los precios de manera forzosa, porque al final de cuentas, si tenemos una demanda alta y tenemos una oferta baja, pues claramente necesitamos más competencia, porque precisamente si no, se hace la parte de los monopolios de la cuestión de los oferentes y con eso, pues un acaramiento propiamente de precios. Ahora, si tenemos gran parte de oferta, pero poquita demanda, pues la realidad es que no va a convenir y obviamente todos aquellos oferentes tendrían que bajar sus precios y pues llega un momento en que es insostenible. No nos vamos lejos, Fue ponemos... como por el combustible, ¿no? Por ejemplo, que Claro. ahorita en la pandemia hubo, bueno, al principio y cuando empezó, como que bajó la demanda bueno, de los combustibles y bajaron los precios. Claro, se tuvieron que bajar porque al final de cuentas ya no había mucha demanda. Ahora, lo vimos aunado a esta parte que comenta su compañero en cuanto a la situación de salud bueno, que todavía seguimos viviendo. Lo vimos y nos remontamos que a finales de marzo del año pasado, principios de abril del año pasado, obviamente la primera medida de protección y de cuidado, pues eran precisamente los cubrebocas. Eso era una de los objetos o de los elementos de protección que subieron con una cuestión enorme su demanda. O sea, había muchísima demanda y había poquita oferta porque casi nadie los veía como de uso común. De hecho, ustedes pónganse a pensar, aunque las personas estuvieran enfermas, ¿quién llevaba cubrebocas? Nadie en la vida. O sea, la realidad es que los cubrebocas única y exclusivamente eran para personal médico o en su defecto para estudiantes relacionados con las áreas médicas y nada más. Cuando viene esta problemática, pues obviamente se abarrota la demanda, pero claramente los oferentes eran muy pocos. Y como se cae en desabasto de la materia prima, ¿qué es lo que pasó? Pues obviamente los precios pues, eran altísimos, ¿no? Obviamente vimos una variabilidad de que piezas que costaban tal vez 2 pesos anteriormente a la pandemia, se volaron hasta en estados en donde un cubrebocas sencillo cualquiera costaba 40 pesos y eso sí lo llegaban a encontrar. Posteriormente, ¿qué fue lo que pasó? Pues obviamente se dieron cuenta que se necesitaba tener mucho más oferta y aparte los mexicanos, pues siempre caracterizados por una creatividad enorme, se encargaron de hacer un sinfín de cubrebocas de diferentes materiales, figuras, formas, diseños, etcétera. ¿Qué es lo que pasó? Pues obviamente la oferta creció, la demanda se estabilizó y claramente los precios tuvieron que bajar. Igual, pues obviamente todos los que se encargaban de hacer los quirúrgicos propiamente, pues obviamente tuvieron que bajar también sus precios porque mucha gente optó, digo, no desconozco si esté mal o bien, pero vaya, optó más por los de tela, por ejemplo, y obviamente se descartó un poquito más la situación de los desechables. Por esa razón, pues tuvieron que volver a bajar sus precios. Entonces, esta es la manera de cómo van fluctuando los precios de acuerdo a la oferta y de acuerdo a la demanda. Y eso lo podemos ver en cualquier tipo de producto y en cualquier tipo de servicio. Y estamos sujetos pues a esta variabilidad, vamos a decirlo de alguna manera.
Ahora, aquí hablábamos de este sistema bursátil, decíamos, este sistema bursátil nos permite que se pueda negociar la cuestión de los valores y que se pueda estabilizar un costo de intermediación y obviamente con ello, pues ayuda a que exista propiamente la cuestión de ofertantes y de demandantes dentro de este campo. Ahora, en este sistema bursátil, pues obviamente está relacionado y hay que tener cuidado, no hay que confundirlo realmente con la parte meramente económica, porque la realidad es que el sistema bursátil va a tener un subsistema y este subsistema tiene que ver con todas las operaciones que se dan en la bolsa y todos aquellos valores que se pueden cotizar, o sea, que son susceptibles a la propia cotización. Para ello, pues obviamente la valorización pues se tiene que dar en base a una calificación, ¿sí? Cualquier título pues, se le tiene que dar una calificación. Ahora, ¿para qué serviría esa calificación? Pues esa calificación sirve para valorar precisamente la bursatilidad. ¿Qué quiere decir la bursatilidad? Tiene que ver con la parte de qué tan fácil puede desplazarse, o sea, qué tan fácil puede comprarse o qué tan fácil puede venderse y trasladarse propiamente un título valor, el que sea, el que se trate en ese momento. Si hablamos de la acción, de las acciones de alguna empresa, pues obviamente la bursatilidad tendrá que menguarse o tendrá que calificarse en qué tan fácil es. Ponemos el mismo ejemplo de cómo funciona el subsistema bursátil. Si tenemos en este momento, ustedes invertirían, si tuvieran el capital suficiente y les dieran a elegir entre dos opciones importantes, entre una acción para contribuir en una empresa farmacéutica de fabricación de antibióticos o si les dieran invertir en una empresa fabricadora y comercializadora de zapatos y bolsas para dama. ¿En cuál entrarían ustedes? ¿En la primera o en la segunda opción? ¿Cuáles son las opciones? Perdón, es que no escuché la segunda. Opción A. Opción A. Si los invitaran a participar con algún valor accionario en alguna empresa farmacéutica que se dedique a la fabricación de antibióticos. O en su defecto, la segunda opción sería, pues obviamente, en una empresa que se dedique a la confección, a la fabricación y a la venta de ropa para mujer o de ropa en general. Yo creo que la segunda. ¿Por qué Porque se ¿verdad? vende más. Porque se vende más. ¿Tú crees? Sí. Pues es la que tiene mayor demanda. Ahí vendría la parte, Pues precisamente depende de ahí, la situación en que estemos, ¿no? claro. Ahorita pues sería el Ahorita es la medicamento. primera. Ahorita, sí. ahí está la respuesta, ahorita. ¿Por qué? Porque obviamente entraríamos a esta parte. Espérenme tantito. Aquí está. Recordemos que en este sistema bursátil se tiene que fijar un costo de acuerdo a los oferentes y a los demandantes. Para que mi negocio funcione, pues obviamente tengo que poner mucha atención a la oferta y a la demanda. Pues obviamente en la situación en la que estamos, yo de manera personal, pues digo, sí preferiría invertir en una cuestión de algún medicamento que propiamente en alguna cuestión, pues no sé, de ropa o de algún otro accesorio. Digo, la realidad depende, no va a haber personas que diga, y para todo hay mercado, eso también me queda claro. Pero de acuerdo a la situación que vivimos, ¿qué es lo que empezó a pasar en el subsistema bursátil? Se empezaron a calificar propiamente la cuestión de qué, pues obviamente la cuestión de la bursatilidad, qué tan fácil se pueden vender cierto tipo de valores o qué tan fácil se pueden comprar. Me dijeron, bueno, pues los negocios ahorita tendrían que ir más enfocados en la cuestión de no solamente farmacéutica en tratamiento, sino farmacéutica, por ejemplo, en prevención. Ahorita nosotros ya tenemos que agarrar otro chip y otra cultura en la cual sabemos que tenemos que tener un buen sistema inmunológico y que sabemos perfectamente que es muy complicado ya tenerlo a través de manera natural. ¿Qué quiere decir? A través de los alimentos. Claro, yo creo que todos en regla general pues tratamos de llevar una vida medianamente sana.
pero muchas de las veces es imposible por razones diversas. Entonces nos dimos cuenta que necesitamos auxiliares que la medicina nos brinda, ¿no? Pues obviamente como toda esta parte preventiva, toda esta parte de vitamínicos, multivitamínicos, suplementos, complementos y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues obviamente dijeron, bueno, pues este tipo de valores, o sea, este tipo de acciones, vamos a poner el ejemplo, tienen una buena bursatilidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sí se pueden comprar y sí se pueden vender un poco más, de manera más sencilla. Sin embargo, ahorita las inversiones son muy medidas. En este momento las inversiones, la propia gente que se dedica a esta parte, a la cuestión empresarial, a la cuestión financiera, a la cuestión comercial, pues obviamente tienen mucho tiempo en cuanto a la parte de generar nuevas inversiones. Lo vemos. Llegan momentos en los que nosotros empezamos a ver diferentes tipos de negocios y locales y empresas y fábricas abiertas, industrias hasta incluso. Ahorita si nos dimos cuenta, pues todo lo contrario, muchas de ellas cerraron. O sea, ahorita para que encontremos un negocio nuevo es muy complicado. ¿Por qué? Pues porque obviamente hay mucho miedo y mucho temor en cuanto a cómo se va a mover nuestro medio económico. Porque recordemos, no solamente dependemos de una cuestión local ni de una cuestión nacional, dependemos también de una cuestión internacional y por tanto, pues ahorita todo el mundo anda como tratando de llevar esta parte de no invertir, pero si se invirtiera y si se pudiera ver la versatilidad que existe de cierto tipo de valores, pues obviamente nos iríamos en esa parte. Ahora, esto por el momento. Por supuesto que en otro escenario o en otro panorama podría tener mucha razón su compañero. Pues claro, ¿por qué? Porque muchas de las veces, desgraciadamente, pues tendemos a comprar más cierto tipo de cosas que tal vez no son tan necesarias que las que podríamos realmente tener en esta parte de necesidad, ¿no? Y al final de cuentas, pues podría ser un buen negocio. Entonces, puede ser, claro que puede ser, en este momento probablemente no, pero en otro tendríamos que ver o atendernos mucho a la cuestión de los precios promedio y atendernos a ver cuál es mi demanda de personas, qué tanta persona puedo yo acaparar o qué tanta persona puedo yo desplazar mi producto, el producto que quieran. Y obviamente, pues en eso, ¿cuánta oferta hay? ¿Cuánta oferta ya se encuentra en el mercado? Porque pues, si se encuentra ya gran parte de oferta, pues por eso se está privilegiando mucho la cuestión del emprendimiento y la cuestión de la innovación, porque precisamente ese es uno de los conceptos que se llevan. Pues obviamente ya atender a las partes de lo nuevo que se pueda realizar o de lo novedoso que se pueda sacar de un producto ya existente. Y eso pues es básicamente nuestro extra que podemos darle a algún tipo de negocio que probablemente lo haga más viable. Bueno, acá tenemos, bueno, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues ya habíamos platicado, tiene también sus organizaciones auxiliares, que son todas las que pueden ustedes visualizar en la diapositiva. Hay almacenes generales de depósito, hay arrendadoras financieras, las sociedades de ahorro y de préstamo, que ya las comentamos, las uniones de crédito, las empresas de factoraje financiero, las casas de cambio y las sociedades financieras de objeto limitado, que son las SOFOLES, que las vamos a platicar más adelante. Y todas estas pues dependen de una autorización o dependen de un lineamiento y de un control de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero siguen perteneciendo propiamente a toda esta parte financiera. Bueno. Aquí tenemos la siguiente parte, vamos a visualizar, yo les había comentado, de cada una de las instituciones nos empieza a manejar que tenemos que ver sus funciones, sus obligaciones, sus facultades, su organigrama y todo lo demás como para conocerlas un poquito más a fondo. La primera que tenemos, porque es la indistinta de la Secretaría de Hacienda, sería el Banco de México. Déjenme ver a ver si abre acá. A ver, déjenme, sí, ahí está. Sí les aparece, ¿no? ¿Ya les aparece? Sí lo pueden visualizar. Lo voy a ampliar un poquito porque, híjole. Sí. Ya. Ok, esta es la estructura organizacional que tiene propiamente el Banco de México. De hecho, si se pueden percatar, pues obviamente es su página oficial, ya nada más se puso la dirección electrónica exclusivamente del organigrama, porque es lo que nos mandata propiamente su temario. Tiene junta de gobierno, tenemos
diferentes direcciones, pero bueno, en sí la estructura general primordial, pues obviamente se tiene una junta de gobierno, se tiene su secretaria y su unidad de auditoría. Obviamente, pues la de auditoría nada más es para llevar el control o para llevar la vigilancia. Y tienen una figura que se llama gobernador. Después de ahí, a partir del gobernador para abajo, ya tienen una serie de direcciones, de coordinaciones y una unidad de transparencia que precisamente pues ayuda a toda la regulación. Lo único que se hace cuando nosotros aperturamos es que obviamente si yo pongo, si yo pongo, por ejemplo, Junta de Gobierno, lo que hace la página de manera directa es que me manda, obviamente, por quién está compuesta la Junta de Gobierno, obviamente me da los nombres de los funcionarios, la categoría o el puesto y propiamente dónde se encuentra su área de trabajo, para que obviamente se pueda tener. En el caso de la secretaría, pues obviamente en el caso de es secretaria, perdón, y de hecho no es secretaria, es secretario. Acá lo tenemos, él es el que se encarga de llevar toda la parte de la Junta de Gobierno. Les decía, la unidad de auditoría igual solamente está a cargo, solamente tenemos claramente los nombres de los titulares o de los funcionarios titulares, porque imagínense poner a toda la bola de funcionarios públicos que tenemos por órgano, pues la realidad es que sería medio complicado. Entonces ahí lo tenemos, en el caso les decía, bueno, acá tenemos quién es el actual gobernador, y ahí siguen propiamente. Obviamente tenemos la gerencia técnica, tenemos una unidad de transparencia, la unidad de transparencia se encarga de toda la parte de lo informativo, vamos a decir. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente recordemos que tenemos un derecho a la información, a toda la información pública, pues precisamente en esta unidad pues se encargan de transparentar toda la información necesaria. Tenemos Contraloría y Administración de Riesgos. En el caso de la Dirección de Administración de Riesgos, pues solamente se encarga, o no solamente, más bien se encarga de llevar un control económico y claramente de ver si hay alguna problemática inminente que pueda simbolizar un riesgo para la economía de nuestro país. De ahí tenemos los de la banca central, los que se encargan de dirigir la banca central, los de investigación económica. En el caso de los de investigación económica, ¿qué es lo que van a hacer? Pues obviamente recordemos, el mercado todo el tiempo se está moviendo y como todas las áreas de conocimiento, pues claramente el campo financiero no va a ser la excepción. ¿Qué quiere decir? Que también tiene que modernizar sus técnicas y también tiene que modernizar la manera de cómo se gestiona la economía, de cómo funciona mejor en otros países, etcétera. Entonces, en este caso, pues tienen todas las nuevas estrategias en cuestión económica que muchas de las veces se jalan de países extranjeros. Tenemos la de asuntos de sistema financiero, lo mismo, si hay alguna problemática con alguna de las entidades financieras que componen el sistema, pues obviamente ellos se van a encargar de resolver esos asuntos. La de estabilidad, pues obviamente si hay alguna problemática, pues ellos tienen que ser como el grupo contingente para poder actuar en el momento. La de administración, pues obviamente es la que se encarga de gestionar los recursos del propio Banco de México. La de tecnologías de la información se encarga de la parte más allá de la cuestión innovadora, porque no es tanto de investigación, tiene que ver hasta con la parte de seguridad y detección. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente toda esta parte de poner con qué filtros de seguridad podemos hacer más fuerte nuestro papel moneda y todo ese tipo de cosas, qué otras tecnologías podemos utilizar para evitar la falsificación, bueno, pues de eso se encarga. Claramente, pues debe de haber una dirección general jurídica, que es la que se va a encargar propiamente de todos los asuntos jurídicos, no solamente internos, sino también en cuanto a la representación que puede existir. Si el Banco de México llega a tener algún tipo de controversia, pues obviamente tiene que tener su propio departamento de dirección jurídica. Tenemos una dirección de vinculación institucional y comunicación, pues obviamente son los encargados de difundir todo el contenido que nosotros vemos del Banco de México, viene precisamente a raíz de este tipo de dirección, de la dirección de vinculación. La Dirección General de Sistema de Pagos e Infraestructura de Mercados tiene que ver ya más con una cuestión internacional.
¿Qué quiere decir? Que pues ellos obviamente se encargan de ver cómo se encuentra la situación hasta de deuda del país, cómo están compuestos los mercados, qué seguros son, qué debilidades presentan, cómo se pueden reforzar. Bueno, pues ahí lo tenemos. En la coordinación ejecutiva, este es del Fondo Mexicano, recordarán que les había comentado que el Banco de México se encarga de las reservas, que de hecho tenemos en nuestro país reservas, pues precisamente la coordinación ejecutiva del Fondo Monetario, pues obviamente es la que se encarga de ver toda esta parte y obviamente coordinar cómo se encuentran esos ingresos que tiene nuestro país. Y obviamente si llegan a necesitar algún tipo de comunicación con el Fondo Monetario Internacional por algún préstamo o cualquier cosa, quien se va a encargar de gestionarlo, pues va a ser esta coordinación. Tenemos en siguiente la Dirección General de Emisión, obviamente es la que nos emite los billetes y demás, pues obviamente es la que se encarga de saber y de destinar cuánto dinero circulante pues va a existir alrededor de nuestro país. Y la última, que tiene que ver con la parte de educación financiera y fomento cultural, en el caso de esta dirección en específica, tiene como tal enfoques preventivos. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente que busca también la difusión social o en la comunidad de que puedan tener una adecuada capacitación o una adecuada formación o educación financiera que nos ayude a todos nosotros pues a poder manejar de una manera más adecuada nuestro dinero, porque al final de cuentas, si lo manejamos de esta manera adecuada, pues claramente también vamos a apoyar al país. Y la del fomento cultural, pues obviamente busca ilustrarnos y busca educarnos en cuanto a la parte de una excelente cultivación financiera. Igual tienen programas, tienen proyectos, tienen conferencias de especialistas en todas estas áreas para que podamos obviamente entender un poquito más de cómo se mueve el sistema financiero y claramente cómo se mueve dentro de nuestro país. Esta es la estructura general, digo, obviamente no les voy a decir apréndanse la estructura o los nombres o algo así, no, nada más es para que más o menos veamos cómo está conformada y claramente pues para que veamos lo complejo que puede simbolizar pues obviamente cualquier tipo de órgano, ¿no? En este caso pues imagínense si llevar nuestras finanzas personales que probablemente las podamos llevar a través de un banco, ¿no? Ahora imagínense la cuestión económica que tiene que llevar no una persona, sino un país. Pues obviamente aquí tenemos su cuestión de cúspide en cuanto a esta materia. Bueno, espérenme, me regreso. Sabía que iba a hacer eso. Espérenme. Ay, no, nos quedamos más abajo, ¿verdad? Espérenme. Aquí está, bueno. Entonces tenemos nuestro marco jurídico, esa sería nuestra siguiente unidad. Vamos a empezar a hablar precisamente del marco jurídico del sistema financiero mexicano. ¿Por qué del marco jurídico? Porque obviamente pues a nosotros o a ustedes como futuros abogados, pues más allá de toda la situación económica y financiera, pues obviamente nos importa la intervención legal que puede existir en este tipo de funcionalidades y en este tipo de órganos. Por eso precisamente encontramos el marco jurídico. Yo les había comentado, la realidad es que cada uno de los órganos presenta diferentes tipos de marco regulatorio. Hay muchos. Obviamente no le podemos dar lecturas a sus leyes, a sus reglamentos y demás, porque pues la verdad es que nunca acabaríamos. Entonces solamente vamos a abordar los aspectos pues más importantes que podamos nosotros encontrar en cuanto a la parte de cada uno de los componentes del sistema financiero. Tenemos obviamente el primordial, porque pues obviamente es el con el que nosotros iniciamos, y precisamente tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con ella es con la que vamos a empezar su marco regulatorio. Nada más le vamos a dar la introductoria al fundamento y pues ya mañana continuaríamos con esta parte.
Las facultades específicas o las atribuciones específicas que tiene este organismo lo pueden encontrar en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Recuerden que esa es la que nos va diciendo las competencias de cada uno. El fundamento está específicamente en el artículo 31. Nos dice que cuáles van a ser las actividades o los asuntos de competencia propiamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De hecho, es una de las más complejas en cuanto al listado, porque la realidad es que son varias. La primera de ellas, así como para darle introductoria y nosotros ya el día de mañana podamos, digamos que recopilarlo, retomarlo y seguir. Ellos tienen la funcionalidad propiamente de realizar la Planeación Nacional de Desarrollo. Con esto cabe mencionar que no solamente lo hace la Secretaría, o sea, no solamente la Secretaría dice, vamos a planear cómo va a ser el desarrollo del país durante tal tiempo y ya me vale como yo crea. No, la realidad es que también esta planeación o esta coordinación también debe de tomar la participación de diferentes tipos de sectores. Sectores y dependencias. Obviamente en este caso, pues puede tomar en cuenta, vamos a pensar, pues a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Banco de México y demás. Pero también debe de tomar a diferentes sectores. Por ejemplo, si vamos a hacer que nuestra planeación de desarrollo, por ejemplo, ahorita, pues obviamente tiene que radicar no solamente en un desarrollo, más bien tiene que radicar en ya no seguir bajando nuestra economía, y más bien ponerle este límite, por decirlo de alguna manera, y por lo menos llegar a una parte, si no de desarrollo, por lo menos de estabilidad. Y en esta parte, pues obviamente no solamente lo va a tomar como decisión la Secretaría, probablemente pueda tomar en cuenta al sector empresarial, porque pues obviamente el sector empresarial pues es el encargado muchas de las veces en dar grandes fuentes de trabajo. Entonces puede tomarlos en cuenta a ellos, puede tomar en cuenta obviamente hasta los propios legisladores, para que obviamente ellos puedan menguar diferentes tipos de medidas que ayuden a esta cuestión de planeación nacional, por mencionar un ejemplo. Tenemos una segunda parte que es precisamente la cuestión del cálculo, ¿no? Y obviamente una proyección. El cálculo, pues, de los ingresos que obviamente van a tener o que les van a dar a la federación, al gobierno del Distrito Federal, a las entidades paraestatales y demás. Todo esto, pues obviamente ellos lo deben tener basado en cuanto a un cálculo, porque pues es la proyección, pero al final de cuentas, pues sí tienen que tener un sustento, ¿no? Si yo creo que los ingresos de la federación van a ser de X o Y cantidad de billones de pesos al año, pues obviamente tengo que sustentarme en qué. Pues en saber probablemente cuántas personas pagan contribuciones, cuántos pagan impuestos, cuántos están sujetos a contribuciones de mejora, a pagos de derechos, cuántos inmuebles están arrendados, cuántos fueron vendidos, etcétera. Esto precisamente será una de las funciones de la Secretaría, hacer todo este cálculo de cuánto dinero les va o le va a entrar a las arcas del Estado. Y con ello, pues también pues, tiene que ver las necesidades que tiene el gasto público, ¿no? Para que obviamente pueda existir un equilibrio en la administración pública federal, por ejemplo. Ahorita, pues se va a tener que hacer muchas cuentas y muchos números, porque precisamente tenemos que ver cuántos ingresos va a tener el Estado, pero también acordándonos que va a haber gastos. Primero va a haber no tantas entradas, porque muchas personas están dejando de pagar impuestos, muchos se les está exentando de pagarlos, por parte obviamente de autorización de ley. Eso por un lado. Y por otro lado, pues el dinero que tiene que salir en forma de egreso, pues va a ser mucho. Pues lo tenemos ahorita, por ejemplo, ¿no? La parte de las vacunas, pues las vacunas no son gratis, pues claramente van a tener un costo y este costo pues saldrá propiamente de estos egresos. Por ponerles ejemplos e irles delimitando cada una de las funcionalidades y pues obviamente ni nos pongamos a leer acá, a ver, léanme la 1, léanme la 2 y así, no nos sirva de nada, para poderlos enfatizar o para poderlos ir poniendo prácticamente en ejemplos. Y así es como funcionaría.
¿Hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? No, ¿No? Perfecto. Bueno, déjenme, voy por su lista para que de una vez se las pase y ya puedan salir a su siguiente sesión. Espérenme tantito. Giovanni, Presente. Ginola, Arturo. Presente. Sí, Arturo, presente. Jessica, Presente. Stephanie, Presente. Aldair. Presente. Marvin, ¿está Marvin? No, ¿verdad? Esther Presente. y Paola. Sí estaba Paola, ¿no? Presente. Perfecto, Sí, espérenme. presente. Sí. Les tomo su evidencia, denme un minutito. Ahí está. Van, espérenme. Ahí está. Listo. Bueno, entonces si no tienen ninguna duda, pues ya nos estaríamos escuchando y nos estaríamos viendo el día de mañana. Cuídense mucho y que tengan bonita tarde ya. Igualmente, abogada. Igualmente, Hasta mañana. abogada. Hasta luego. Adiós, cuídense mucho. Hasta luego. Chao. Bye.